Hermanos, buenos días. Estamos empezando la meditación de este día. Antes que nada, les envío un saludo, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga obrando en sus vidas en este tiempo y de aprovechar toda esta situación para estar en comunión constante con nuestro Señor. Sabemos que son situaciones difíciles por las que estamos pasando, es una situación muy complicada, es algo que nunca nos había tocado vivir y sin embargo sabemos que es algo que el Señor tiene bajo su control. Todos los que somos sus hijos pues sabemos que Él nos protege, Él provee, Él está al tanto de nosotros. Les invito a hacer una oración para empezar y pedir la dirección de nuestro Señor y que sea Él el que nos hable a través de esta meditación, a través de lo que el Señor me ha hablado, me ha permitido preparar y poderlo transmitir a ustedes. Oremos, hermanos. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque permites que día con día podamos despertarnos, Señor, podamos ver la luz de cada día, Señor, sabiendo que tú has preparado nuevamente este nuevo día, Señor, para seguir buscando, Señor, el hacer tu voluntad, buscando el agradarte y sobre todo, Señor, transmitir ese amor que tú nos has dado hacia aquellos que nos rodean. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están escuchando, viendo este mensaje. Te pido que abras nuestros corazones, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros y podamos entender qué es lo que nos quieres decir el día de hoy. Te pido también, Señor, que seas tú quien habla a través de mí, Señor, y que podamos entender qué es lo que nos quieres decir a través de esta situación. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir este mensaje, este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Me llaman mucho la atención cuando el Señor Jesucristo anuncia la negación de Pedro. Pero no vamos a entrar de lleno a ver lo que es la negación de Pedro, sino las palabras que el Señor Jesucristo le menciona a Pedro antes de que suceda la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, antes de que suceda toda la historia que ya conocemos. Es un versículo que siempre me ha llamado la atención y el Señor me ha mostrado qué es lo que quiere de nosotros a través de estas palabras. Dice Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me llama mucho la atención porque previo a este acontecimiento, previo a esta indicación que le está dando el Señor Jesucristo a Pedro, les había mencionado a todos sus discípulos, había sucedido una situación con respecto al servicio, que quién era el mayor en el reino de los cielos, quién es el más pequeño. Y el Señor Jesucristo les pone, los pone en orden y les dice que el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve. Y en el versículo 28, 29 y 30 les da una promesa. Dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos cómo el Señor les da esa bendición, les da esa promesa de que ellos van a ser quienes van a
a juzgar, van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué es lo que sucede posteriormente? El Señor le llama a Pedro. Y vemos que no le llama por el sobrenombre que le había puesto el Señor Jesucristo, sino que le está hablando a Simón. Simón, Simón. Hemos visto a través de los pasajes de la Biblia que cuando el Señor habla prácticamente de 2 veces la misma palabra es porque pues es algo sumamente importante, podríamos entender aquí que a Pedro le está llamando en cierto modo la atención, pero le está llamando a Simón, le está hablando a ese viejo hombre, le está diciendo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, ¿sí? Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo autoriza en cierto modo en que Pedro y los demás discípulos van a ser zarandeados por Satanás. Podríamos mencionarlo también de este modo. El Señor Jesucristo da la autorización a Satanás de que zarandee a Pedro y a los demás discípulos. ¿Qué es lo que sucede? Viéndolo ya en los tiempos que estamos viviendo actualmente, yo me hago y les hago esta pregunta, hermanos: ¿nos hemos sentido zarandeados en estos tiempos? ¿Nos hemos sentido sacudidos por lo que estamos viviendo? Yo pienso que sí. En lo personal, pues sí es algo que, si bien es de preocuparse, porque pues no es una situación fácil por la que estamos pasando, sí el Señor a sus hijos pues nos envía prácticamente a que vivamos estas pruebas. Le dice el Señor Jesucristo a Pedro, ¿sí? En el versículo 32 de este capítulo 22 de Lucas, dice: pero yo ya he rogado por ti para que tu fe no falte. De algo sí debemos de estar seguros, hermanos. El Señor Jesucristo ya rogó por cada uno de nosotros. Ya Él desde hace mucho tiempo, desde antes de ascender al cielo, rogó por nosotros a través de la palabra de sus discípulos. Debemos de tener esa seguridad, es cierto, de que pues el Señor ya pasó por sus manos esta situación. Este tiempo que estamos viviendo para el Señor Jesucristo ya es historia, ¿sí? Ya Él ya sabe qué es lo que va a suceder, ya sabe qué es lo que está por venir en la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de tener esa confianza, debemos de tener esa seguridad de que el Señor Jesucristo ya oró para que nuestra fe no falte, ¿sí? Así como se lo dijo a Pedro. Pues sí le habló en particular a Pedro para decirle: Satanás te pidió, Satanás vino a pedirme permiso para zarandearte. ¿Por qué lo permite el Señor Jesucristo? Él sabe cómo somos cada uno de nosotros, porque somos creación, somos obra de Él y sabe qué es lo que necesitamos, ¿sí? Podríamos pensar que es algo malo para nosotros, pero si el Señor Jesucristo ya vamos a decirlo así, ya autorizó, ¿sí?, que suceda esto en la vida de cada uno de sus hijos, es con una finalidad, ¿sí? Es con la finalidad de prepararnos. ¿Qué es lo que sucede cuando nos reunimos como iglesia en el templo? Pues muchos de nosotros prácticamente vamos a sentarnos, como se dice comúnmente, vamos a recargar la pila. ¿Y qué pasa? Pues saliendo, bueno, pues estamos gozosos, estamos llenos del Señor, lo que es el domingo, el lunes, y ya otra vez se empieza a bajar esa batería y quisiéramos recargarnos nuevamente. Pero aquí el Señor nos está diciendo: ten confianza, ¿sí? Pero yo ya rogué por ti para que tu fe no falte. ¿Con qué finalidad? Se lo está diciendo en forma personal, en forma particular a Pedro. Le dice: y tú, ¿sí? Se le está diciendo a Pedro: y tú, una vez, ¿sí?, vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? Esta situación por la que estamos pasando nos está permitiendo madurar espiritualmente, nos está permitiendo crecer, nos está permitiendo pues seguir adelante en la palabra. Dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros ya nos fue dada cierta medida de fe, ¿sí?
¿Qué es la fe? Pues todos lo sabemos, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos a través de esto? Pues yo creo que la mayoría de nosotros esperamos superar el tiempo que dure esta situación. Tenemos que tener esa plena seguridad de que vamos a salir avantes a través de la protección, a través de la guía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí, es cierto, o sea, somos seres humanos, somos carne y sentimos. Podríamos pensar, sí es cierto, cada uno de nosotros tenemos la fe que el Señor nos dio, la fe por la que el Señor ya rogó para que no nos falte en este tiempo, pero como carne también sentimos, también vemos situaciones cercanas, vemos personas que han padecido estas situaciones, y ahí podríamos decir que ahí es donde se confronta la fe que tenemos contra los actos, contra lo que hablamos, lo que hacemos, ¿sí? Y es donde yo me pongo un poquito en los zapatos de Pedro en aquel tiempo. Estas palabras se las dijo el Señor Jesucristo poco antes de que Pedro lo negara, antes de que cantara el gallo. Y conocemos toda la historia de qué es lo que sucede con Pedro. Él lo niega, incluso llega a maldecir para parecerse a la gente que estaba ahí reunida en el fuego, calentándose en esa noche donde el Señor Jesucristo fue aprehendido, fue martirizado, fue golpeado, y vemos cómo Pedro lo niega, maldice, y se trata de hacer un poco a como era la gente que estaba reunida en ese lugar. Dice que nuevamente lo señalan la tercera vez y Pedro lo niega, y es donde se cruzan las miradas del Señor Jesucristo y de Pedro, ¿sí? No me imagino qué es lo que habrá sentido Pedro cuando vio los ojos del Señor Jesucristo prácticamente diciéndole, te lo dije, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con Pedro? Las escrituras nos dicen que él lloró amargamente, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues el tiempo que el Señor Jesucristo permitió que pasara precisamente esta prueba, estos golpes que Satanás le estaba dando, previa autorización del Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo sabía que Pedro llevaba su medida de fe, pero también permitió que padeciera esta situación de, pues no sé qué es lo que habrá pasado por la mente, por el corazón de Pedro durante estos días. Yo me quiero imaginar, híjole, lo negué y yo mismo le dije, yo voy a estar contigo, Señor, hasta el final, hasta la muerte. Y recordando la mirada del Señor Jesucristo, de veras que debió haber sido dice aquí, ¿verdad? Una zarandeada que Satanás le estaba dando a Pedro tremenda, ¿sí? Satanás, aún en esta situación, está al servicio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está preparando a Pedro para algo grande. Sin embargo, ese transcurso, esos días, ese tiempo que Pedro vivió con esa angustia, con ese dolor, con esa tristeza en su corazón, el Señor Jesucristo no lo dejó abandonado, y sabemos la historia, que el Señor Jesucristo se les aparece, prepara una fogata, prepara alimento, y Pedro es el primero que baja de la barca para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y vemos cómo el Señor Jesucristo preparó ese fuego. Dicen algunos comentaristas que para que Pedro se acordara precisamente esa noche que estaba calentándose en la fogata con la demás gente, que viniera a la mente precisamente de Pedro esa situación. Pedro lo niega 3 veces, el Señor Jesucristo le pregunta 3 veces que si lo ama, y sabemos la respuesta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que hay en mi corazón, fue la respuesta de Pedro, ¿sí? Estamos preparados, mis hermanos, para tener ese encuentro nuevamente con el Señor Jesucristo, después de que pase esta situación de angustia, de dolor, de tristeza, pues a lo mejor nuestra mente nos traiciona de repente, y qué si me sucediera a mí algo en este tiempo, y qué si a algún familiar le pasara también esta enfermedad, esta enfermedad que se está viviendo, ¿sí? Ahí es donde precisamente nuestra fe debe de salir
ahora sí que mostrarla a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque con nuestros actos mostramos que nuestra fe, cómo está actuando en nuestras vidas, ¿sí? Hermanos, sí es algo muy difícil, ¿sí? Pedro tuvo que reconocer durante este tiempo que pues había obrado mal, ¿sí? La fe, pues ahí la tenía. Sin embargo, nuestra preocupación, nuestras angustias, muchas veces también nos lleva a tener esos pensamientos, esa situación de que, pues, ¿y qué si me sucede? ¿Y qué si pasa esta situación? Hermanos, yo les invito a que nuestra fe se vea en nuestras acciones, en lo que estamos hablando. Si es de preocuparse, si es una situación difícil, si es una situación que no quisiéramos estar viviendo, pero sin embargo el Señor Jesucristo ya lo permitió. El Señor Jesucristo ya dio esa autorización a Satanás de que pues obre, ¿sí? De que nos zarandee. Pero hay que recordar también esa historia de Job, ¿sí? Job, por muy difícil que fue su vida, su fe nunca menguó. Sí, llegó a maldecir el día que nació, pero pues nunca blasfemó contra Dios. Nunca tuvo algo en contra del Señor. Él estuvo firme y es una situación muy parecida por la que Pedro pasó aquí. Pedro pues sí lo negó en el momento que sintió ese temor de pues probablemente perder la vida él también. Pero sin embargo el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Y el Señor Jesucristo permitió que le sucediera todo esto a Pedro para que él viniera precisamente, dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, ¿sí? Estamos preparados, hermanos, para volver después de este tiempo, volver a esta situación, para confirmar nuestra fe, para que nuestros hermanos, para que nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente que está a nuestro alrededor, vean precisamente al Señor Jesucristo, vean precisamente a Dios a través de lo que nosotros mostramos con nuestra vida. Les invito, hermanos, a estar pensar un poco más en esta situación. A lo mejor es un versículo que muchas veces lo hemos leído, pero no nos detenemos a analizarlo, ¿sí? Esa situación de que el Señor Jesucristo dé autorización para que Satanás toque, para que Satanás sacuda a sus hijos, pues es algo que a lo mejor en nuestra mente humana pues no lo captamos tan fácilmente, pero analizando la vida de Pedro y los demás discípulos, vemos cómo a Pedro lo prepara el Señor Jesucristo para grandes obras. Hermanos, pues es algo que nos tocó vivir, es algo que es una realidad, lo hemos visto. Durante algún tiempo, pues mucha gente pensó que esto no era verdad, que era algo inventado. Pues nos ha tocado ver situaciones que sí, esto es una realidad. Pero todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y nuestro corazón está entregado al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo mora en nosotros, sabemos que Él nos da la fe necesaria, Él nos da la fuerza necesaria, reconociendo nuestra debilidad. Dice su palabra también que reconociendo la debilidad de cada uno de nosotros, somos fuertes en el Señor Jesucristo. Y les invito, hermanos, a seguir estudiando la palabra del Señor, a seguir meditando en su palabra y encontrar precisamente estos versículos donde el Señor Jesucristo pues no nos promete algo que no vaya a suceder, sino que nos lo está diciendo, nos está mencionando en su palabra. Él mismo nos lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿sí? Y esta es una de las aflicciones que nos tocó vivir. A estas generaciones nos tocó vivir esta aflicción,
pero Él mismo nos los dice, tenemos que confiar. Él ya venció esta pandemia, Él ya venció este COVID-19 y como les decía al principio, esto que estamos viviendo para el Señor Jesucristo, para nuestro Señor, ya es historia, ¿sí? Entonces vamos a escribir esa historia nosotros con la fe en alto, sabiendo que el Señor Jesucristo es el que nos sostiene, sabiendo que el Señor Jesucristo ya rogó por nosotros, ¿sí? Ahora sí que tenemos que entregarnos, tenemos que dejarnos llevar por nuestro Señor. Hermanos, vamos a seguir con este tiempo. No sabemos qué es lo que venga, pero nuevamente les digo, el Señor Jesucristo ya sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, teniendo esa confianza, teniendo esa seguridad, Pedro, aquí ahora sí que al discípulo del Señor, le tocó vivir esta situación, y nosotros conocemos la historia de lo que vivió Pedro en este tiempo. Y nos lo dejó escrito nuestro Señor precisamente para que pues esta experiencia que vivió Pedro y los demás discípulos, nosotros la apliquemos en nuestra vida y procuremos no pasar momentos tan amargos como pasó Pedro, ¿sí? El Señor Jesucristo, es cierto, se lo anunció, tú me vas a negar, y a Pedro le tocó vivir esta situación. Pero hermanos, conociendo la historia de lo que sucede, sabemos que el Señor Jesucristo no nos va a dejar a la deriva, a ver qué sucede, ¿sí? Él ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, les invito a que la fe que el Señor ya depositó en cada uno de nosotros, la pongamos por obra. Sí es cierto, o sea, sí nos podemos preocupar, pero no más de lo que debe de ser para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias porque el Señor Jesucristo nos ha permitido tener estos momentos de meditación en su palabra, porque pues igual su palabra nos dice que estemos quietos y conocer que el Señor es Él. Entonces, pues, hermanos, esto, nuevamente se lo repito, ya es historia para el Señor Jesucristo. Y sabemos que en Él somos más que vencedores. Oremos para concluir, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú has permitido, Señor, este tiempo, tú has permitido estas situaciones, Señor, para que cada uno de tus hijos glorifiquemos tu nombre y mostremos al mundo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias porque sabemos que proteges a tu iglesia, Señor. Tú estás al tanto de las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que en tu nombre somos más que vencedores. Gracias por tu protección, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a llevarnos de triunfo en triunfo. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.